Entonces vamos a mirar 2 de Pedro, capítulo 1, versículos del 16 al 21. Vamos a leerlo todos al unísono. Amén. Dice así la palabra de Dios. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esa voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía es de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Que el Señor añada bendición a esta palabra leída. Vamos a orar. Amantísimo Dios, Padre Santo, gracias te damos, Señor. Gracias porque vemos tu cuidado, tu amor y tu misericordia en nuestras vidas. En este momento, Señor, nos colocamos delante de ti y te pedimos que sea tu Espíritu Santo guiando nuestra mente, nuestro corazón y lo que hemos de conversar, de dialogar en este momento, de meditar en tu palabra, Señor. Abre nuestra mente y danos ese entendimiento que necesitamos para agradarte, para hacer acciones que sean testimonio y hablen de lo que tú, Señor, haces en nuestras vidas, para adorarte, servirte y alabarte siempre, Señor. En nuestra oración, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos y amigos. Venimos hablando en esta carta de Pedro, y yo no sé si ustedes estén en cierta forma, como dicen por ahí, tocados. Porque yo cada vez que leo a Pedro digo, este hombre definitivamente tenía el Espíritu Santo de Dios. Porque la forma en que escribió a mí me pone a temblar, hermanos. Yo no sé si ustedes tiemblen cuando leen la palabra de Dios, pero a mí estas porciones de la palabra me tienen temblando. Porque es que el cuento no es jugando, no es charlando. El tema es de verdad. Es de verdad. El Señor Jesucristo viene por la iglesia. El Señor Jesucristo cumple. Podemos confiar en lo que el Señor dijo. Debemos confiar. Debemos saber. Entonces, que somos participantes de la naturaleza divina, como lo dice el apóstol Pedro en este capítulo 1, que dice diciendo, es que ustedes todos somos participantes de la naturaleza divina, porque fue dada por su divino poder, a través del Espíritu Santo de Dios que mora en cada verdadero creyente. Porque mientras el Espíritu Santo de Dios no more, entonces esa persona está muerta. Tiene que haber entonces un momento definitivo en cada ser humano cuando reciben al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, y a partir de ese momento la naturaleza de ese individuo es transformada. Y tenemos que hablar es de transformación. Somos transformados, no somos reformados, somos transformados por el poder de Dios. Y Él lo viene diciendo en ese capítulo número 1, y el apóstol Pablo nos está amonestando y nos anima a qué. Y hay varias cosas que ya vimos en los domingos pasados, y es que debemos de crecer en nuestra fe en el Señor Jesucristo. Pero no solamente es crecer, es que tenemos que estar firmes en la fe para no caer. Firmes en la fe para no caer. Y que hay unas acciones, hermanos, que tienen que empezar a ser parte integral de la vida de un verdadero creyente.
Y en ese capítulo 1, en los versículos 5, 6, 7, describe 8 aspectos que tienen que formar parte de todo verdadero creyente. Y dice así: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo. Entonces, el creyente sí tiene que tener una actitud diligente, no puede estar aperezado, distraído. ¿Y vos para dónde vas? Yo no sé. Voy a ver, ¿para dónde voy este domingo? No, que ¿para dónde voy este domingo? Es que usted tiene otro plan, diferente a alimentarse espiritualmente. Es que yo no quiero otro plan. Vení, ¿qué hacemos este domingo? Y si usted ya no tiene definido para dónde va, se lo queda para otra parte. Y termina usted en ciclovía, que no tiene nada de malo, ¿no? O en paseo, que no tiene nada de malo. Pero usted deja de alimentarse. Y una persona, ¿cómo deja de alimentarse 8 o 15 días? No, tengo que tener claro qué es lo que yo voy a hacer. Voy a ir para tal parte. Esa fe, esa confianza en saber que hay unas acciones. Y el apóstol Pedro describe entonces en el versículo 5 en adelante, dice: por esto mismo añadí a vuestra fe en Cristo, virtud. Añada a vuestra fe virtud, a la virtud, conocimiento. Tiene que haber un conocimiento. Y el conocimiento de la palabra de Dios llega ¿cómo? Leyendo. No llega por ósmosis. No es que llegó y como si fuera una caricatura. No, un momentico. Usted tiene que tener una actitud de querer leer, de adquirir un conocimiento, y se tiene que alimentar en forma correcta, adecuada, constante, permanente. No puede estar comiendo a toda hora lo mismo, o peor aún, personas dispuestas a comer basura, a escuchar lo que no es bíblico, y pueden tener los oídos más dispuestos para escuchar eso que para escuchar lo que dice la palabra de Dios. Conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Es necesario ese dominio propio. ¿Cómo es que voy a caminar? Sabiendo qué es lo bueno y qué es lo malo. Yo no sé si a usted hoy lo convidaron a irse para otra parte. Posiblemente. No sé si durante esta semana se vio sometido a alguna situación en donde usted tuvo que hacer, pero en firme, una acción del dominio propio. Decir, no voy. Es que voy es firme en lo que estoy haciendo. Voy firme. Yo no me volteo para otra parte. Al dominio propio, paciencia. ¿Necesita usted esta semana paciencia? Yo necesité mucha paciencia. Hasta conmigo mismo. Hasta con uno mismo tiene que necesitar paciencia. Porque es que hay gente que hace y dice unas cosas y dice: Señor, déjame paciencia. ¿Y el Señor qué hace? Anda a la prueba para que tenga más paciencia, hermano. Denme paciencia con estos muchachos. A la paciencia, piedad. Hermanos, es que qué necesario es que yo pueda entender que la persona que actúa diferente o actúa mal en un momento determinado lo hace porque no tiene al Señor Jesucristo. Y la actitud del creyente tiene que ser ¿cómo? De piedad. Hay un mundo perdido, ¿por qué? Porque no tienen a Cristo, porque no hay una verdadera y auténtica relación con el Señor Jesucristo, y esa persona decidió caminar apartado del Señor. Esa persona, ¿cómo va a caminar? Antes yo no sé cómo es que camina. Entonces nos tenemos que llenar de esa piedad a la cual acá el apóstol Pedro invita. Y dice: a la piedad combine afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque es que es el amor, el afecto fraternal, esa piedad alrededor primeramente de nuestros hermanos, pero también de un mundo que está apartado de Dios. Porque dice en el 8: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, si están y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor. Esa es la parte positiva, pero en el versículo 9 nos dice la parte, podríamos decir, negativa. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Ya conoce del Señor, puso delante del Señor su condición de pecado, el Señor ya lo perdonó y la persona lo perdió. Entonces es olvidadizo, distraído, es ciego. Esto era lo que le estaba pasando, hermanos,
a la iglesia en ese momento. Y cuando seguimos más adelante en el versículo 15 dice, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Su fe entonces tiene que estar fundamentada en qué, hermanos. Miren, en las verdades bíblicas. Cuando el apóstol Pedro dice, y yo procuraré que esto que les estoy diciendo, ustedes tengan memoria. Por eso escribe la carta. ¿Y qué era lo que pasaba? Había un gran número de cristianos, de creyentes, que estaban menguando en su fe, se estaban apartando, ya no tenían una fe firme. Más aún, como todos tenían la expectativa de que el Señor Jesucristo regresaba, entonces el tiempo no para y el tiempo avanzaba. Y ellos decían que el Señor no viene. Y muchos cristianos, muchos creyentes estaban empezando a dudar de la venida del Señor Jesucristo por la iglesia. Entonces Pedro coge y ajusta y dice, espera un momentico, usted tiene que estar firme en su fe, tiene que crecer, pero se tiene que mantener. Hoy estamos en el año 2023 y la fe que el apóstol Pedro tenía es la fe que muchos de los que hoy estamos acá tenemos, en que el Señor viene por su iglesia. Ahora, hay algo maravilloso en la porción que vamos a ver hoy, hermanos, y tenemos por título de la predicación, la bendita y santa palabra de Dios. La bendita y santa palabra de Dios. Y debemos de tomar en consideración, hermanos, que es la palabra de Dios. Mire, no solamente es una herramienta útil, no, tiene que convertirse en algo fundamental en su vida. Es la forma en que usted va a caminar el resto de su vida terrenal, con una seguridad firme de su vida eterna. Porque es que lo que estamos hablando, cada vez que tenemos la oportunidad de mirar la palabra de Dios, estamos hablando de tu vida eterna, de la salvación. Porque este pasar terrenal, esto es pasajero. Las crisis son temporales. Las crisis no son permanentes, nunca. Cuando vemos a una persona en fundación, en Renacerá, eso que están viviendo, eso es pasajero, es una crisis. Hay que afrontarla ¿cómo? Con valentía, pero no solos, no lleguen desarmados. Tienen que seguir andando y caminando con el poder de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto? Lo que se demoran en entenderlo, en que no pueden caminar a su propia voluntad, sino que necesitan al Señor Jesucristo en su camino. Ahora, la fe es por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Y hay varios aspectos que vamos a ver hoy, pero hay dos temas fundamentales. Y es que esa bendita y santa palabra de Dios, primero, hermanos, es verdadera. Es verdadera y es eficaz. Es verdadera y es eficaz. Y usted tiene que mirar que si usted va caminando en la verdad, usted tiene futuro. Pero si la persona no va caminando en la verdad, se va a desviar, no tiene futuro. O tiene un futuro, pero perdido. La palabra de Dios entonces es verdadera y eficaz. Y segundo, hermanos, es segura. Es segura. Y más aún, es inspirada por el Espíritu Santo. Es inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Es Dios mismo quien se tomó el tiempo. ¿Para qué? Para que esta información que usted hoy tiene en sus manos esté ahí, no se pierda. Él la conserva. No hay otro libro a través de la historia de la humanidad más perseguido que la Biblia. No lo hay. Y no hay un libro más antiguo que permanezca y que sea más leído que la palabra de Dios. Y no hay un libro con un manual de conducta más efectivo que la palabra de Dios. Y no hay ningún libro con una guía espiritual que lo lleve a usted directo a la vida eterna en el cielo. Cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz, responderé. Ese himno lo tenemos que sentir como algo real en nuestras vidas. Y por eso cuando encontramos a alguien que no conoce a Cristo, uno dice, ¿y por qué no lo conoce si es que ahí está? Ahí está. ¿Cómo puede una persona vivir una vida sin Cristo? ¿Cómo puede irse detrás de un muñeco?
Hace algunos días les conté la historia de unos amigos, cómo fue su conversión. Era diciembre y ellos fueron y estaban en un sitio, en un apartamento, y entonces tenían un pesebre y nuestra amiga llegó y dijo: yo quiero rezar la novena. Pero donde ella iba era una familia creyente. Y cuando llegó el vigilante y tocó la puerta del apartamento: bueno, mire, es que para la persona que va a rezar la novena. Y entonces la señora de esa casa, creyente, dijo: nosotros no hacemos novenas. Entonces la visita, que era mi amiga, dijo: yo dije que voy a ir a rezar la novena. Y había un niño de 7 años. Y el niño llegó y preguntó: ¿qué es una novena? Porque es un niño que estaba en un hogar cristiano. Entonces esta chica llegó y le dijo: la novena, vamos a invitar a Dios a que more en nuestro corazón. No tardes tanto, niñito, ven, así dice uno de los villancicos. Y entonces, ¿qué pasó? El niño cogió y miró a mi amiga y le dijo: ¿cómo? ¿Tú no conoces a Cristo? ¿Tú no tienes a Cristo? Y miró a sus papás. El niño miró a los papás y dijo: papá, ellos no tienen al Señor Jesucristo, no lo conocen. ¿Qué pasa? Y miró a su abuela y dijo: abuela. Pero el niño estaba triste. ¿Cómo es? Pero mira, tus amigos no conocen a Cristo. ¿Cómo así? Entonces mi amiga dijo: ¿cómo así que no? Y entonces el muchacho, el vigilante, le decía: señora, ¿sí va a rezar la novena o no? Y mi amiga dijo: no, yo no voy a ir a rezar ninguna novena. Aquí hay algo muy importante para mí. Y dice mi amiga, y a partir de ese momento ellos me presentaron el Evangelio. Y desde ese día, yo recibí al Señor Jesucristo. Miren que eso es increíble, hermanos. Y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. Y hermanos, miren, nosotros podríamos hablar de todo, pero si usted no tiene claro que la Biblia es la palabra de Dios, que tiene poder, que es eficaz, que es segura, que es verdad, más aún, que por la fe y la confianza que usted tiene en lo que Dios ha hecho, usted va a caminar su vida, y que su entorno natural de amigos, vecinos, compañeros, llámenlo como quiera, necesitan esa verdad. Hermano, usted va a estar frenado si eso no lo tiene claro. No lo tiene claro, usted va a estar frenado en su vida espiritual. Ahora miremos la primera parte: es verdadera y eficaz. O sea, es como que algo importante, ¿o no? Es muy importante, eso tiene que ser muy importante. Y comienza el apóstol Pedro diciendo, ojo, porque él está delante de un grupo de personas y les está diciendo: ¿por qué están desconfiando de que el Señor viene? ¿Por qué está bajando su fe? Porque la fe de ustedes no está firme. Y llega y les dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Nos hemos dado a conocer el poder. ¿Tiene poder Dios? ¿Tiene poder el Señor Jesucristo? Amén. Ojo, pero no solamente le dio a conocer el poder, sino que dice la palabra de Dios: y la venida de nuestro Señor Jesucristo, que son palabras de ¿qué? De esperanza. Porque las personas dicen: y entonces, ¿qué me sigue a mí? No, que ¿qué te sigue? Tu vida terrenal tiene un desarrollo, pero tu vida eterna, el Señor va a venir por sus hijos. Por sus hijos. Y de la única forma en que nos convertimos en hijos de Dios es si somos hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hay que hacerse hecho hijo de Dios. Y ahí hay promesa. Son dos aspectos entonces que el apóstol Pedro quiere enfatizar. Ojo, es que no les hemos dado a conocer el poder y la venida de Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. O sea, no es a través de cuentos chinos, cuentos increíbles, no es algo que se inventaron, ¿sí? Y él dice: porque es que yo fui testigo directo, yo estuve ahí, lo que les estoy diciendo se los digo con conciencia. Es como cuando alguien se acerca
a una persona que ha sido rescatada por el Señor Jesucristo, que dejó la oscuridad y comienza a caminar en luz, que le digan que es que el Señor Jesucristo no existe. Es como si al hermano Jaime alguien se le acerca y le dice, pues estás creyendo en cuentos chinos, en fábulas artificiosas. Y don Jaime podrá decir, no es así, porque la transformación yo ya la vi. Es maravilloso cada vez que Jaime dice, pastor, yo creo que yo nunca fui drogadicto. Yo siento, no sé por qué, pero yo es como si nunca hubiera pasado por la vida de terror, de tan oscura, con tantas cosas. Yo siento que no, eso no me pasó a mí, pero pasó. Pero el Señor rescató. Nadie nos puede decir, hermanos, en este momento de sus vidas, que el Señor Jesucristo no vive. Aunque todo el mundo lo negare y me dijeran que no, es que Él vive. ¿En dónde? En mi corazón. Tiene que vivir en el corazón. Y el apóstol Pedro entonces describe aquí algo que él vivió, versículo número 17. Dice, con sus propios ojos vio la majestad. Dice, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, que Dios Padre recibió honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo, o sea, en el monte Hermón. Los apóstoles, ¿qué pasó, hermanos? Pedro, Jacobo y Juan tuvieron una experiencia real, una vivencia. Vieron al Señor Jesucristo en la gloria. ¿Sí? Es lo que es llamado la transfiguración. Y no es una historia de ciencia ficción. ¿Qué le pasó al apóstol Pedro? Conoció al Señor Jesucristo en vida, pero adicional, el Señor le permitió ver al Señor Jesucristo en gloria, en la transfiguración. Y cuando miramos el evento bíblico, tendríamos que ir a Mateo en el capítulo número 17, y los versículos 1 en adelante, miren lo que dice, porque este es un evento importante, muy fundamental. Dice, 6 días después, Mateo capítulo 17, versículo 1 en adelante, dice así: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. ¿Sí? Sacó, llamó 3 discípulos, los más cercanos, podría decirse. Entonces había un hombre, pero muy emocional como Pedro, y ahí estaban los otros 2. Y dice el versículo 2: y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, o sea, como 3 kiosquitos, 3 escampaderos con maticas. Es una enramada. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Hermanos, ¿quién le puede decir al apóstol Pedro que no fue así? Lo creemos. Creemos lo que está escrito en la palabra. Amén. Yo lo creo 100%. Lo creo, pues claro. Dice: al oír eso los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. O sea, se postraron es que se tiraron sobre los rostros. O sea, cayó el rostro, así como cayó el rostro de una hermana nuestra en estos días, que se cayó y ¡pum! Quedó con la cabecita de papa. Gracias a Dios el Señor la permitió que nuevamente se parara y ahorita la tenemos por aquí. Pero entonces ellos se postraron. ¿En qué actitud? De respeto, de adoración, de temor. Es que una situación de esas es trascendental. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levántense, no teman, levántense. ¿A cuántos de nosotros el Señor nos ha dicho: levántese, levántese, mi hijo, no tema, yo estoy con usted? Tiene una adicción, confíe en el Señor, levántese, no tema. Él dice a los apóstoles: háganlo. Y alzando ellos los ojos,
a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. El evento bíblico acá todavía falta tiempo para que el Señor sea sacrificado, para que sea sepultado y para que resucite. Y desde ya les está diciendo: es necesario, no les digan nada. ¿Hasta cuándo? Hasta la resurrección. No le digan a nadie nada. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino. ¿Sí? Los escribas diciendo que Elías iba a venir, y él les dice: no, Elías ya vino. Y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también es el Hijo del Hombre, padecerá por ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Y esta porción de la palabra de Dios de Mateo, que ya la vimos en la escuela dominical, más adelante, si el Señor nos permite, la tendremos y la podremos ver mucho más ampliamente, mis hermanos. Entonces, tenemos que saber que nuestra fe tiene que estar cimentada. ¿Cimentada en qué? Hermanos, miren, en la bendita y santa palabra de Dios, porque es verdadera y es eficaz. ¿Sí? Y tiene que estar cimentada sobre esa verdad, sobre esa veracidad. Hoy tenemos la palabra de Dios ya revelada, completa. En este momento en que el apóstol Pedro está escribiendo, hay unos escritos, pero nosotros hoy tenemos la bendición de tener toda la escritura, toda la profecía lista, que tenemos que acceder a ella y que es suficiente. ¿Para qué? Para guiar nuestras vidas y para poder caminar en santidad, si estamos ajustados a ella. Porque dos cosas pueden pasar, mis hermanos. Una, o usted se basa y decide su vida en las verdades bíblicas. Esa es una. O la otra, usted se orienta por las fábulas y las mentiras del mundo. Usted tiene que elegir. Si usted elige y entiende que la palabra de Dios es la palabra de Dios y que es verdad, elija sabiamente. Que cualquier caminar, cualquier decisión que usted tome sea fundamentada, respaldada en lo que Dios demanda en su santa palabra. No hay otra. La gente se pierde con mucha facilidad. Las personas quieren prestarle más atención a otro tipo de situaciones, personas. El mundo quiere mostrar que éxito es que tener dinero, éxito es tener poder, éxito es tener fama. Eso es lo que quiere mostrar el mundo. Pero lo que nos manda el Señor no es eso. No es eso. Ahora hay un segundo punto que vamos a ver hoy, y es que la palabra de Dios, segundo, es segura e inspirada por Dios. O sea, hermano, mire, para mayor confianza y seguridad, miren, en nuestras vidas hemos de saber que es segura. O sea, lo que acá dice la palabra es verdad. Pero más aún, es que es inspirada por Dios. Uno podría tener mayor seguridad en un texto o algo si no fuese inspirado por Dios. Porque alguien puede coger un libro y escribir cosas muy bonitas que pueden llevar la mente a soñar. Mi filosofía de vida es tal cosa, dice la gente. Y cuando uno mira esa filosofía de vida, puede ir contraria a la voluntad de Dios. No, mi filosofía de vida es que yo no me meto con nadie para que nadie se meta conmigo. Y resulta que cuando empezamos a la práctica de una vida cristiana, hermanos, nosotros tenemos que ir y compartir con las personas la palabra de Dios. Y muchos van a sentir que nos estamos metiendo en la vida de ellos. Y cuando se dice la verdad bíblica, a la persona no le va a gustar. Y entonces aquí lo vemos todo el día. Entonces las personas pasan diciendo unas sandeces y unas cosas, y entonces que no hacemos nada. No, estamos respaldados por la palabra de Dios. Ahorita Sebastián dijo algo importante que a mí me llamó la atención. Dijo, y yo estuve estudiando, y Luis que dijo unas cosas, y yo estoy 100% seguro que lo que dije era bíblico, o dije alguna otra cosa. Bíblico.
Uno a veces de pronto dice chistes y cosas que ambientan una cosa, porque los muchachos están allá en un espacio de pronto de presión, pero hermanos, es 100% bíblico. Entonces, confío en el Señor que la motivación para que hoy Sebastián venga y traiga a Daniela es porque encontró algo en la palabra de Dios que usted necesita. Y si usted entiende que lo que hay acá es seguro y que es inspirado por Dios para su bienestar, usted le presta mayor atención, ¿o no? Es que es importante, es que Dios se tomó el tiempo para decir, es así. Y de repente el hombre dice, no es así, es asá. Y el Señor le dice, no es así, es, mire, por aquí, es por aquí. El hombre puede tomar decisión, ¿sí? Porque el hombre toma decisiones. Confiemos, hermanos, de que cada vez que tomamos una decisión, mire, sea basada en la palabra bendita de Dios. Y mire lo que comienza diciendo el apóstol Pedro, porque esta porción es única, es esperada. Yo siempre espero llegar a esta porción. Versículo 19 dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Esa es una porción de la palabra de Dios digna de aprendérsela de memoria. Es digna, total, innecesaria. Y dice varias cosas, y dice, es que es la palabra profética. O sea, ¿qué dice la palabra de Dios? Del pasado, del presente y del futuro. Pasado, presente y futuro. Lo que pasó con la humanidad, lo que está pasando y lo que va a pasar. Lo que pasó en su vida, lo que está pasando en este momento y lo que va a pasar. Porque todos y cada uno de los que estamos hoy acá podríamos sentarnos y decir, mi vida anterior era esta, y el Señor llegó, transformó mi vida y esa es la vida que estoy teniendo, pero confío en el Señor de que mi vida futura va a ser esta: presente, pasado, futuro, para siempre. Y sigue diciendo, no solamente la palabra profética más segura, dice, a la cual hacéis bien en estar atentos. O sea, mire, nada más, por conveniencia hacen bien estar atentos. Estar atentos. Entonces, ¿cómo estoy atento? Leyendo, aprendiendo, aclarando, meditando en la palabra de Dios. ¿Y qué tiempo lo hago? Lo tengo que hacer siempre, siempre. Porque el mundo va en una dirección y el mundo atrae. Entonces de repente sale alguien con un concepto filosófico y hay personas que se van detrás de ese concepto filosófico. Y el apóstol Pedro está diciendo aquí, a la cual hacen bien en estar atentos. ¿Cómo qué? Como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. O sea, esa luz que alumbra en la oscuridad. Porque este es un mundo en tinieblas. Ustedes se han dado cuenta que este es un mundo en tinieblas. O lo que está pasando está muy bien. Es un mundo perdido. Uno sí necesita una luz. El Señor dice, yo soy la luz del mundo. Y fuera de eso nos dice a nosotros como su iglesia, y ustedes son la luz del mundo. ¿Cuándo? Cuando presentamos la palabra de Dios. Porque si nosotros nos vamos a convertirnos en esa figura moral y moralista, tenemos que entender que todos somos pecadores, que no hay justo ni aún uno, y que la persona que quiera transformar su vida lo tiene que hacer a través de la palabra, recibiendo al Señor Jesucristo. ¿Y qué manda la palabra? Reconozca su pecado, arrepiéntase, confiese, póngase a cuentas con Dios. Eso es para todos. Reciba al Señor Jesucristo, porque no hay otro medio, no hay otra forma establecida en la cual los hombres puedan ser salvos. No la hay. Es una verdad bíblica. Entonces alumbra en medio de la oscuridad como esa antorcha. ¿Hasta cuándo? Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. O sea, hasta que venga ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios, la palabra profética, entonces nos guía, nos alimenta, nos protege. Porque si yo leo algo en la palabra de Dios y me previene en algo, yo tengo que hacer caso a lo que la palabra de Dios me manda.
Porque es que es ilógico que la palabra de Dios mande algo y usted haga lo contrario. Entonces es un rebelde, contradictor. Si el Señor le está diciendo algo a través de su palabra, hágalo. Hasta que el lucero, ese lucero en la mañana amanezca, aparezca, ¿sí? Aparezca en vuestros corazones. Hay un himno que cantamos con regularidad, dice: cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador, los creyentes unidos como hermanos, bienvenida daremos al Señor. No habrá necesidad de la luz el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, ahora siempre será el consolador. Qué bendición, hermanos, poder andar tranquilos, confiados en lo que el Señor nos da. Ahora los versículos 20 y 21 para finalizar, miren lo que nos dice. Entendiendo primero esto, ya se puso serio el apóstol Pedro. Digo, ojo, entendiendo primero algo fundamental, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Ninguna porción de la palabra de Dios, de la palabra profética, es de interpretación privada. Porque nunca, la profecía fue traída por voluntad humana. No fue que aquí el apóstol Pedro se sentó en una piedrita y cogió, voy a escribir lo que se me ocurra. No. Es lo que dice, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ninguna, porción, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Y ahí hay que tomar en consideración dos aspectos. Nada de la palabra de Dios, los 66 libros, fue que a alguien se le ocurrió, sino que son guiados por el Espíritu. Pero hermanos, más aún, dice el apóstol, ojo, no es de interpretación privada, no es que un grupo determinado va a decir, eso solamente lo entendemos nosotros. No. La palabra está ahí ¿para qué? Para ser leída por todos. Y no es que eso no lo entiende usted. ¿Cómo no lo va a entender? Usted mira los mandamientos son muy claros. Amarás al Señor tu Dios, no tendrás dioses ajenos. Éxodo 24. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni en la tierra, ni debajo. No te inclinarás, ni las adorarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los que me aborrecen hasta la tercera y cuarta generación, y tengo misericordia de los que me buscan. Eso es muy claro. Eso necesita una interpretación. Yo creo que no. Eso lo que necesita es una obediencia. Y el apóstol Pedro entonces llega y dice ahí, no se engañen, no se hagan grupitos. Ninguna profecía es interpretación privada, porque nunca fue traída por voluntad humana, sino que todos estos hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios. No son entonces de interpretación privada. La verdad, mis hermanos, mire, está aquí, créanla. Usted la puede creer. Hoy nos está visitando Sebastián y Daniela. No sé si en algún momento hayan tenido un encuentro con el Señor Jesucristo, o si ya lo hayan recibido como Señor y Salvador. Pero la verdad está ahí en la palabra. Usted la puede leer. Y la vida entonces empieza a ser ¿qué? De decisiones. Y esas decisiones sabias son guiadas por el Espíritu Santo de Dios. Ojo, mientras usted lo tenga. ¿Y cómo lo puede tener? La única forma es recibiendo al Señor Jesucristo en su corazón, humillándose, cayendo derrotado. Muchas personas llegan a los pies del Señor Jesucristo por necesidad. Pocos llegan por amor. No, yo llegué al Señor Jesucristo por amor. No. De pronto habrá quien, no sé si de pronto algunos de los que están acá llegaron al Señor Jesucristo por amor, qué bendición. Pero el común denominador de todos llegamos por necesidad. O porque estamos en una situación de esta, de la otra. Uno de los muchachos en la fundación decía, pero ¿por qué la gente que está en el hospital recibe al Señor? Yo, pues porque ella está ahí
Hay una necesidad real. ¿Y por qué la gente que está en una cárcel recibe al Señor? Es porque hay una necesidad. Y si esa es la forma en que llegaron al Señor, dele gracias a Dios, tome decisión. Porque hay muchos en hospitales que no lo reciben. Hay muchas personas en una cárcel que no reciben al Señor. Hay muchas personas en instituciones de recuperación, en adicciones, que no reciben al Señor. Así como vino Sebastián y Daniela, pudieron venir todos. Porque usted pudo salir, ¿por qué? Porque su visita llegó. Pero usted lo está cuidando a él. Miren, esa muchacha cuida a ese pelado. Qué bonito, ¿cierto, hermanos? Y lo cuida bien. No lo dejen perder. Pero tienen que saber quién lo va a cuidar. Dios. Y tenemos que tener claro eso, mis hermanos. Porque si todo lo que Dios hizo es bueno, yo quiero llenarme de su palabra, pero quiero confiar en ella y caminar confiado en Cristo. ¡Qué bendición! Yo sueño con que en algún día Jorge, que es el operador, el director de estos muchachos, son más de 30 personas, ¿cierto? Los traiga trotando y entren por aquí, nos van a sorprender. Ese muchacho dijo que lo iba a hacer, esperemos que así sea. Entonces, es por la misericordia y el amor de Dios, hermanos, que esa palabra la tenemos. La Biblia nos da bendiciones, muchas bendiciones, particularmente nos da una vida eterna. Sepamos entonces que no es de interpretación privada. Y hoy, día domingo, que nos están visitando, es el momento de invitar siempre a recibir a Cristo. Y si en esta mañana, ustedes que están acá sentaditos, los que hoy están de visita, han recibido ya al Señor Jesucristo, o dice usted en su corazón, yo necesito al Señor Jesucristo, lo invito a que levante su mano y diga, yo necesito, yo quiero recibir a Cristo. Y estaremos orando por ustedes, por sus vidas. Es un momento de invitación para recibirlo. Y si usted ya recibió al Señor Jesucristo, lo animo a que siga firme, a que se fortalezca. ¿Quiere crecer en su fe? Amén. Lea la Biblia y léala más. Lea mucho más la Biblia. ¿Quiere crecer en su fe? Ore y ore cada vez más. Obedezca. Obedezca. Y hay que empezar a pensar en algo. ¿Cuál es tu actitud? Piensa en este momento, hermano, ¿cuál es tu actitud frente a la palabra de Dios? ¿Cuál es la actitud frente a las verdades bíblicas? ¿Usted las obedece o las desobedece? ¿Usted las acata o las desacata? La verdad bíblica, ¿usted la discute o la obedece? Porque a veces hay personas discutiendo con el Señor, pero miren bien su actitud cuál es. Más aún, ¿usted la palabra de Dios la pone por obra o simplemente la escucha y no más? Porque hay que ponerlo por obra. Porque la palabra de Dios es viva, es eficaz, es real. Pero en la medida en que la persona va caminando conforme a lo que el Señor le manda. De lo contrario, posiblemente está viviendo es una fantasía. Entonces hay que crecer mucho más en nuestra fe, leyendo la palabra de Dios, teniendo tiempo de oración, no deje de congregarse. Alrededor de la iglesia hay una serie de actividades, aprovechenlas, vívalas. Hoy estamos celebrando la Cena del Señor. Es un tiempo maravilloso en donde, ¿qué estamos haciendo? Recordando que el Señor Jesucristo vino a esta tierra, vivió, que durante 3 años hubo un ministerio, que dejó unas promesas, unas enseñanzas, pero que el Señor Jesucristo fue crucificado, murió por nuestros pecados, que fue sepultado, pero que al tercer día resucitó y que está sentado a la diestra del Padre y que Él dijo que va a venir por su iglesia. Y todos debemos estar listos y preparados para cuando el Señor venga. La invitación, hermanos, hoy es que entendamos que es fundamental que su fe, mire, esté puesta en el Señor Jesucristo, en su palabra. En su palabra. Que entendamos, viva confiado y seguro. ¿Por qué? Porque la Biblia es verdad. La Biblia es eficaz. La Biblia es segura. Pero ante todo, y lo más importante, es inspirada por Dios, por su Espíritu Santo. Y eso es maravilloso. Qué bueno es vivir una vida confiados, ¿no? Y tranquilos en el Señor, independientemente de lo que pase a nuestro alrededor.
Los voy a invitar, hermanos, a que nos pongamos en pie. Vamos a finalizar este tiempo de predicación con una oración y luego pasamos a la celebración de la Cena del Señor. Oremos. Amantísimo Dios, Padre Celestial, gracias, Señor. Qué bendición es saber que hoy, en este momento de la historia de nuestras vidas y de la humanidad, Señor, tú has puesto tu santa y bendita palabra en nuestras manos, Señor. Tú la has conservado, la has preservado y nos permites a nosotros tener la bendición de poderla leer en forma libre, tranquila. Podemos ir y compartir tu santo evangelio, Señor Jesucristo. Permite, abre puertas, Señor, para que todos y cada uno de mis hermanos puedan compartir en su entorno natural, al lado de sus familiares, de sus compañeros en trabajo, estudio, lo que sea, Señor, tu santo evangelio, esas palabras de esperanza, esas palabras de reconciliación a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Señor, porque tú en tu inmensa soberanía y en tu amor decidiste, Señor, poner una inspiración divina a través de tu Espíritu Santo en hombres a través de la historia, para que nosotros hoy podamos tener la palabra real y verdadera, Señor, con la cual queremos caminar el resto de nuestras vidas. Danos sabiduría en todo lo que debemos de hacer, Señor, siempre en nuestra vida terrenal, y que tengamos la fe, la confianza, la esperanza, Señor, en tu pronta venida, y que hemos de estar contigo el resto de la eternidad. Gracias, pues, y es nuestra oración. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo oramos. Amén.